Estamos de regreso en Alejandro Zúñiga Presenta. Estamos de regreso cuando son 11 de la mañana con 18 minutos y bueno, justamente la semana pasada se estrenó aquí en la capital del estado este documental llamado De Panzazo, donde Carlos Loret de Mola tiene una participación muy importante. Bueno, la semana pasada justamente yo les comenté algunas cosas de las que yo veía en este documental, algunas cosas fallidas, etcétera. Pero bueno, como lo he comentado siempre, yo no soy experto en cine, así que por eso tengo a uno de los grandes expertos de cine en México, a Carlos Bonfil, a quien lo tengo en la línea telefónica. Es un gran columnista de periódicos como La Jornada, revistas extranjeras, la revista Premier. Carlos, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Se cortó la llamada, y bueno, vamos ahorita a retomar la llamada con Carlos, para que nos platique sobre este documental de Panzazo. Como le estoy platicando, la semana pasada se estrenó aquí en la capital del estado, se estrenó este documental, que la verdad es un documental interesante en el sentido del tema que están tocando, más no creo yo que hay algunas cosas que platicar, hay algunas cosas que analizar. Ustedes lo saben, este programa es un programa sumamente imparcial y sobre todo le quiere dar a usted, nuestro radio escucha, siempre la oportunidad de revisar más a fondo sobre los temas, más a fondo sobre algunos proyectos y de alguna manera no irnos con lo que la mayoría piensa. Eso es lo que es este programa, ustedes lo saben, se tiene ese compromiso. Y bueno, voy a ver si retomamos la llamada o vamos a ver si nos vamos con alguna nota. Vamos a retomar la llamada. Como decía, tengo en la línea a uno de los grandes columnistas, a una persona que sabe muchísimo de cine en México, se los había presentado anteriormente, y aquí está Carlos Bonfil. Me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Claro, Carlos, además porque, como lo comento, yo algunas cosas platiqué la semana pasada sobre este documental de Panzazo. Como lo comento, no soy experto en cine, por lo tanto, me gusta entrevistar a gente que sabe de este género, y una de las personas que más sabe eres tú, y quiero que me platiques qué opinas de este documental de Panzazo. Mira, yo creo que rebasa con mucho el ámbito cinematográfico, y yo creo que da para una reflexión social sobre el poder que tiene un documental, el poder que tiene quienes lo promueven, sí, quienes lo lanzan. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que documentales son muy poco vistos en México, reciben muy pocos apoyos, tienen muy escasa distribución. Uh-huh. No sé cómo esté en Chihuahua, pero aquí en la Ciudad de México no se pueden ver muchos los documentales que son premiados. Sí. Por ejemplo, en el Festival de Guadalajara, en el Festival de Morelia, se ven a cuentagotas, se ven muy pocos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es un género muy desdeñado, muy poco apoyado. Cuando llega finalmente a la cartelera, llega por lo general en un ambiente de controversia, como fue el caso de Presunto Culpable. Uh-huh. Y entonces ahí la gente se da cuenta que existen los documentales. Uh-huh. Y ahora, con el caso de Panzazo, también se da cuenta de que hay un éxito en cartelera y que este éxito es un documental. Entonces la gente se pregunta, pero ¿por qué unos sí, otros no? ¿Por qué unos que tienen una gran calidad, sí, son invisibilizados, nunca se exhiben, y otros que tengan buena calidad o mediana calidad, sí llegan a la pantalla, crean un escándalo mediático? Es la mercadotecnia. Y gracias a eso permanecen a la vista de todo el mundo. En el caso de Panzazo, uh-huh, es un documental que tenía ya su distribución y su promoción asegurada, uh-huh, porque lo promueve una asociación en la que están nada menos, que se llama México Primero, y está nada menos Claudio González, sí, que es uno de los grandes empresarios políticos mexicanos, que es miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial. Está gente de Televisa, de Telmex, de Carso, de Banamex. Uh-huh. Entonces, publicidad ya está ganada, hay espectaculares por todos lados, y entonces uno se dice, bueno,
no importa la procedencia, lo que importa es lo que dice el documental. El documental pretende ser un análisis de la situación de la educación en México y una suerte de comparativo de lo que es la educación pública y la educación privada. Hay entrevistas, está bien hecho el documental, pero tiene graves omisiones, y eso es lo que ha creado mucha polémica, porque es bien sabido que uno de los grandes problemas de la educación de los niños en México, además de deficiencias en la evaluación de los maestros, del ausentismo de los mismos, casos que señala muy bien el documental, está otros que son muy fuertes, como es la corrupción sindical. Si bien se entrevista a la maestra de Esther Gordillo, no todas las preguntas ni todo el tratamiento son lo suficientemente coherentes como para verdaderamente hacer una radiografía completa del caso. Por lo general se les deja hablar, se deja que ella exponga sus puntos de vista, no se le ofrece un contrapeso crítico lo suficientemente fuerte, se le deja en las palabras todo el espacio para que ella pueda expresarse, lo cual de algún modo nos muestra de viva voz lo que ella piensa del sistema educativo, su trayectoria también. Hay una secuencia muy interesante que vemos cómo sexenio tras sexenio su presencia ha sido constante, pero el documental adolece de un punto de vista crítico más fuerte, que sería que habría sido necesario para la gravedad de la situación de la educación en el país. Pero en mi opinión, de lo que adolece todavía más, lo que es el verdadero gran problema de la película de Panzazo, es que no hace una sola mención el efecto que tiene sobre los niños esta educación informal, mezcla de desinformación y de distorsión ideológica, que es el consumo diario de la televisión. Es decir, la manera en que los niños pasan horas y horas del día frente al televisor, y las consecuencias que esto tiene sobre su formación educativa. Entonces, resulta paradójico que un documental que pretende informar sobre la situación de la educación en el país no haga una sola mención a este caso de cómo operan las televisoras y de los efectos que tienen sobre la educación de los niños. Es hacer comparación en un artículo del día de ayer en La Jornada, de que si en México hiciéramos un documental sobre la salud pública en nuestro país y no mencionáramos uno de los problemas más graves, que es el de la obesidad infantil, y de lo que es para esta población infantil el consumo de chatarra y con todos los elementos negativos que conlleva, estaríamos haciendo un documental totalmente falso, tramposo, porque estaríamos omitiendo uno de los graves problemas de salud pública en México, que es la obesidad infantil. Y lo estaríamos omitiendo deliberadamente para no afectar intereses. Estos intereses serían los presidentes de quienes venden esta comida chatarra, de quienes se benefician con perjudicar la salud de los niños, niños y personas adultas, pero en este caso estaríamos hablando de un documental parcial, tramposo, que no quiere lastimar los intereses de empresarios, y algo muy similar está sucediendo con De Panzazo, que no se hace ninguna alusión al poder del duopolio televisivo, ni de Televisa ni de TV Azteca. Y bueno, no podemos sorprendernos que quienes patrocinan este documental, quienes están detrás de esta asociación que promueve el documental, son los mismos empresarios de Televisa, que no se destoque en un momento. Entonces, esto es, yo creo que uno de los grandes lastres, y esto es una de las grandes limitaciones que tiene un documental realizado por uno de los mejores documentalistas, Juan Carlos Rulfo, y por uno de sus periodistas más destacados, Carlos Loret de Mola. Entonces, en ese sentido, yo creo que la polémica apenas empieza. Ha sido un éxito el documental, porque la gente está ávida de información sobre la situación de la educación en México, cuenta con toda la publicidad y con toda la distribución, todos los aparatos para verdaderamente apoyarlo por todos lados publicitariamente, pero tiene estas graves deficiencias. Y yo creo que esto es un tema de reflexión
y el radioescucha podría preguntarse efectivamente por qué no se menciona una sola vez el poder de la televisión en el documental de Panzazo. Te dejo esa pregunta nada más. Claro, y yo te iba a preguntar, hay mucha gente que ha cuestionado este documental como un documental muy clasista, y creo que en algunos momentos del documental sí muestran ese lado que la verdad a mí me parece que no ha sido tan correctamente bien tocado durante este documental de Panzazo. Digamos que el documental es ambicioso porque querer abarcar en un solo documental toda la situación de la educación en México, pues es un tema bastante espinoso. Uh-huh. Pero yo creo que si evitas cuestiones tan cardinales como la corrupción política y como el poder, la educación informal, que es la que proporciona a su manera el duopolio televisivo, si omites estas dos cosas, si no entras de lleno a hablar de ellas, entonces dejas flotar la sospecha de que toda la empresa de tu documental está ¿cómo decirte?, comprometida, tiene que responder a un interés creado, y entonces esto le resta credibilidad y sobre todo autoridad moral. No se puede verdaderamente hacer un documental que vaya a fondo en una cuestión si se es tan parcial y si se omiten cosas tan esenciales como las que te he mencionado. Es un trabajo realmente, desde tu punto de vista, Carlos, ¿es un trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola o es una manera de obtener aún mayor popularidad? Vaya, a través de lo que tú viste en la pantalla, ¿tú ves un compromiso de Carlos o por el contrario, ves simplemente el querer lucir su imagen, el querer exhibirse? No, yo pienso que tanto de la parte de Juan Carlos Rulfo como de Loret de Mola, sí hay una buena intención de hacer una crítica al sistema educativo sin dar fallas, pero pareciera que se hace no desde un punto de vista crítico, sino desde un candor impresionante, porque se está diciendo que el problema es de todos los mexicanos, y decir esto es decir que el problema es de todos y de ninguno, es irse por la generalización y por la trivialización. Uh-huh. Entonces estás tratando de manera muy superficial un problema que exige una mirada más profunda y más crítica. No puedes achacarle a todo el país la responsabilidad cuando sabes perfectamente quiénes son los responsables y cuáles son los intereses que hacen que la educación en México no pueda avanzar o tenga como contrapeso una desinformación y una chatarrización de lo que aprenden los jóvenes. El número de horas que pasan frente al televisor es algo a lo que ni siquiera se alude en el documental. A ellos que les gusta hacer tanto las encuestas y estar viendo los porcentajes y todo, no mencionan cuántas horas pasa un niño frente a un televisor. ¿Y cómo lo van a mencionar si sería atentar contra los propios intereses de la empresa que está detrás de este documental? Entonces ya desde ahí tú te dices, ¿qué sucede? ¿Qué perspectiva y qué punto de vista pueden sostener quienes hacen este documental si están de esta manera maniatados? Por muy buenas intenciones y por mucho profesionalismo que puedan tener cada uno en su campo, no pueden ir muy lejos si no cuestionan esta realidad. Y no la pueden cuestionar sin hacerse una especie de autosabotaje con respecto a quienes están promoviendo y apoyando y financiando esto, que es este grupo que mencioné desde el inicio. Entonces yo creo que queda por hacer el documental que vaya a fondo de esta situación, que exponga los estragos que causa buena parte de la programación del duopolio televisivo, eso mismo de la concentración mediática y la ausencia de alternativas. Entonces, mientras esto no se combata, estamos con un problema similar al impasse en el que se vive en la salud pública con el problema de la obesidad infantil. Nadie puede hacer nada verdaderamente por evitar que los jóvenes consuman alimentos chatarra, porque siempre hay obstrucciones, siempre hay personas que hacen todo lo posible porque fracase cualquier política cuestionadora. Sucede lo mismo con la educación. No se va a tener una buena educación mientras sigan imperando monopolios que distorsionan la información.
Y en un caso de distorsión de la información es precisamente un documental como el Panzazo. Tú acabas de tocar un tema bien interesante que yo lo comenté cuando vi el documental y era respecto al final, en el sentido que lo acabas de decir claramente, reparten demasiado la culpa y yo decía aquí en los micrófonos que una persona que está a distancia enorme de que están allá en la sierra no tiene la culpa de no tener una buena educación, de no tener escuelas en buenas condiciones. Ellos no son los culpables, vaya, ahí reparten la culpa. De hecho te dan un boletito en las salas donde dicen el culpable es el gobierno, el culpable es el maestro y el culpable es el alumno, literalmente. Sí, pero este tipo de generalizaciones lo que hacen es absolver de toda culpa o de toda responsabilidad, hablemos en términos de responsabilidad, a quienes son verdaderamente los responsables de las inercias en el plano educativo, de que México se encuentre en el lugar en que se encuentra a nivel mundial por su educación, y el hecho de que haya entes intocables, es decir, a una línea sindical intocable, a un monopolio televisivo intocable. Mientras prevalezca la impunidad, mientras no haya verdaderamente rendición de cuenta y cuestionamiento crítico verdadero, no podemos quejarnos de que la situación esté como está. Sencillamente, sí, de algún modo sí todos somos responsables por no hacer las movilizaciones suficientes para que esta impunidad deje de existir, para que esta rendición de cuentas no se lleve a cabo. Yo creo que es responsabilidad ciudadana exigirle a los gobernantes que rindan cuentas, que sean transparentes y que combatan eficazmente la concentración monopólica. Yo creo que eso sí es responsabilidad de todos, pero no de manera muy vaga decir el mejoramiento de la educación, porque no se está diciendo absolutamente nada. Hay que ir a los problemas de fondo. Es como cuando haces una crítica a la guerra contra el narcotráfico. Si tú no ves el problema de fondo, que es la desigualdad social, y entonces dices, todos tenemos que estar en contra de los malos, en contra de apoyar a las víctimas y estar en contra de los malvados que por ahí están como entes demoníacos tratando de sumir al país en el caos. Esto es lo único que hace con este tipo de generalizaciones morales, es evitar señalar que el problema es que existe lavado de dinero, que existe tolerancia frente a estos grupos a nivel económico, que no existen los suficientes modos de frenar y de impedir que prospere esto por la desigualdad social que impera en el país, y al mismo tiempo nos está diciendo gran cosa. Está haciendo un mundo maniqueo de buenos y malos, y el pueblo tiene que apoyar a los buenos, que están siempre en el gobierno, y a los malos, sin jamás cuestionar lo que hace verdaderamente o deja de hacer este gobierno. Entonces, si se abordara el problema de la guerra del narcotráfico de la misma manera que de Panzazo aborda el problema de la educación, estaríamos en lo mismo. Es, por otra parte, lo que han hecho algunas películas también, cuando hablan del narcotráfico, es hacer un espectáculo del mismo y no ir hacia los problemas reales. Entonces tú lo ves tanto en salud pública como en educación, como en la guerra contra el narcotráfico. A partir de las generalizaciones hay una operación en la que nadie tiene la culpa, todos somos responsables, y finalmente no estoy diciendo absolutamente nada. Como siempre. Entonces, sí. Claro, entonces yo creo que es necesario ir más a fondo de las cuestiones. Hace falta documentalistas valientes que verdaderamente vayan al fondo de las cuestiones y no se vean comprometidos ya desde los apoyos financieros de origen a tener que decir las verdades a medias o a ocultar o a hacer este tipo de escamoteo de la realidad. Me parece muy interesante todo lo que hemos comentado a lo largo de estos minutos. De verdad, Carlos, es un placer platicar contigo como siempre. Yo creo que películas como esta nos permiten como despertar, ¿no? Del letargo. Claro. De repente decir, bueno, ¿qué está sucediendo con la educación? ¿Qué está sucediendo con lo que mis hijos ven cada tarde en la televisión? ¿Qué están aprendiendo? ¿Por qué van a hacer un trabajo de educación en la mañana que se va a deshacer por la tarde? Es una tarea de Penélope, que tejía lo mismo que destejí después. Entonces estás tú educando para después deseducar, y no haces nada por frenar este círculo vicioso.
en el que lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Yo no digo que no se vea televisión, digo que se mejore la calidad de la televisión. Y para mejorar la calidad de la programación en televisión, tiene que haber competencia. No tiene que haber una concentración mediática. Y en este momento existe. Nadie la frena. Todo lo contrario. Todas las iniciativas por diversificar el espectro televisivo y el espectro visual son detenidas. Entonces, todos los esfuerzos por democratizar la vida sindical son detenidos. Todos los esfuerzos por verdaderamente solucionar de raíz los problemas que generan una guerra como la del narco son insuficientes. Entonces yo creo que ir al fondo de las cosas. Yo creo que esta es una de las decisiones que de algún modo y de modo paradójico e indirecto nos dan películas como de Panzazo. Nos muestran de qué manera no hay que quedarse en la superficie y la necesidad que tenemos de ir más a fondo y ser más. Claro, Entonces, hay que sacudir nuestras mentes. Hay que ver de panzazo para ver todo lo que falta por hacer y para ver todas las lagunas que exponen. Una de ellas, como lo he dicho, es la educación formal y la desinformación de la concentración mediática. Exactamente, habrá que ver de panzazo, es un compromiso, ¿no? Es un compromiso. Esa es la otra educación. Hay que asomarse a cuál es esa otra educación. ¿Qué tan mala es? Y verdaderamente esa otra educación resulta ser peor que la que está señalando el documental de Panzazo. Muchísimas gracias, Carlos, por tomarnos la llamada. De verdad, es un placer escucharte. Muchas gracias. Y estamos ahí al pendiente para cualquier otra cosa cinematográfica y sobre todo el compromiso como mexicano de ir a ver de Panzazo, más allá de que hay unas cosas con las que verdaderamente está mal, pero yo creo que es un caminito de ir, además de hacerle un camino importante a los documentales, el hecho de mover la mente, ¿no? Es de Panzazo y discutir después de Panzazo. Eso es importante. Sales de la sala, discutes qué es lo que falta en el Panzazo y por qué faltó. Así lo haremos. Te mando un abrazo y un excelente día. Gracias. Gracias, Carlos. Ahí está Carlos Bonfil, un gran columnista, un experto en el cine, escribe para diversas publicaciones a nivel internacional, para Cine Premier y por supuesto también para el periódico La Jornada. Son las 11 de la mañana con 41 minutos. Corte comercial. Regresamos.